Hola, bienvenidos a este primer programa de su podcast Comic Galaxy, donde nuestro lema es cómics para todos. ¿De qué va este proyecto? ¿A qué va dirigido? Bueno, vamos a hablar no solamente de nuestros proyectos editoriales, sino también de cómo ayudar a todas las personas que quieren empezar a crear cómics o empezar a dibujar o crear ilustraciones. Esto de la mano no solamente de expertos, sino de gente que se dedica profesionalmente a esto o que de una u otra manera se ha visto inmersa en trabajar dibujando o realizando alguna tarea en específico relacionada con la creación de algo o con la cultura pop en general, en específico de los cómics. Pero el objetivo de este podcast no es simplemente entretener, también tendremos algunos invitados con los que vamos a compartir anécdotas, tips y su forma de trabajar, así como también las colaboraciones de algunos compañeros y colegas para que vengan aquí a platicar con nosotros y a debatir directamente sobre ciertos temas que les puedan llegar a interesar. Es muy importante que si tienen alguna duda o quieren saber de algo en particular, pueden hacerme llegar justamente su inquietud a través de redes sociales, mandando las preguntas o lo que quieran saber que podamos explicar y se pueda desarrollar en programas futuros a fin de que podamos esclarecer cualquier tipo de duda que tengan por ahí. Recuerden también que este programa es patrocinado por Galaxy Arts and Crafts, que es una división justamente de Comic Galaxy, donde enfocándonos a la creación de videocursos nos dedicamos a enseñar desde cómo crear una historia, cómo plantearla, cómo hacerla interesante, cómo llevar esto a un formato ya de cómic, cómo editar el contenido de la misma y también cómo darle color, cómo darle una divulgación, manejar el marketing, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos cursos están alojados dentro de la plataforma de Udemy y pueden acceder a ella por medio de los links que compartiremos dentro de redes sociales. Estos cursos tienen un costo simbólico, sin embargo, al ser este nuestro primer programa de podcast, vamos a regalar algunos de ellos mediante una mecánica que contaremos al finalizar la transmisión. Quédense pendientes y por ahora recibamos con un fuerte aplauso a nuestro primer gran invitado, Dominatus, directamente desde las páginas de Wolfpack Army. Dominatus, saluda hombre, saluda. Sí, hola, ¿cómo están? Pero no seas tan seco, habla bien. Sí, hola. Hola, gracias por invitarme aquí al programa y venir a hablar de Wolfpack. Espero que ahora sí la serie ya termine y pueda concluir con esta aventura que iniciamos en 2012. Sí, ya lo sé. Es justamente una de las razones por las que estoy empezando con este podcast, para ir contando justamente con los avances que vamos haciendo sobre todos nuestros proyectos que vamos a relanzar y a plantear, empezando por Wolfpack Army, que veremos sus avances el próximo año en el marco de la celebración por el 10º aniversario de la historia, porque sí, Wolfpack inició en el 2012 y a través de los años y diversos trabajos que hemos tenido que parar un poco la producción, no ha salido como debería, pero también recordamos que todo esto está creado de manera independiente y que únicamente dos personas, Benjamín Sánchez, dibujante, y Edgar Wolf, creador y colorista de la historia, somos los que hemos estado trabajando más activamente dentro de esto mismo. Oye, por ejemplo, ¿por qué no invitas a Benjamín para que venga a hablar de eso? En vez de que me traigas a mí a tratar de decir las cosas de lo que se supone que debo de expresar acerca de Wolfpack. En su respectivo momento nos acompañará Benjamín Sánchez por acá, pero por lo pronto, explícanos, Dominatus, y sobre todo a la gente que no conoce tu historia, ¿qué es Wolfpack? ¿De dónde viene la historia de Wolfpack? Bueno, tú ya lo sabes, tú lo escribiste, pero para todos aquellos que nunca la han visto y nunca la han leído, la historia trata sobre cómo un grupo de dinosaurios y de bestias que yo mismo liberé aparecen dentro de una ciudad, Sabaton City, saludos al grupo Sabaton, ya saben, allá en Suecia, donde estas bestias recorren la ciudad, empiezan a atacar a la gente, hay un pánico que se crea dentro de todo esto, y pues claro, todo gracias a mi intelecto, mi fuerza, a que decidí probar a la armada Wolfpack para ver si esto funciona y me ayuda a elaborar mi venganza contra Grant Hogan, aquel supuesto amigo que dijo siempre estará conmigo, pero que me traicionó, no sabes cuánto lo odio, se volteó contra lo que estábamos haciendo, se volteó contra lo que estábamos creando, y cuando menos me di cuenta, estaba del otro lado. Sí, está bien, Dominatus, no te claves tanto. Tampoco les spoiler la historia, mejor que la lean. Wolfpack es la historia de sucesos extraños que pasan en Sabaton City, donde una invasión llega a atacar esta urbe, una invasión de dinosaurios mecanizados y tigres amorfos con partes igual mecánicas. Llegan a atacar a toda la civilización, a toda la urbe, y el jefe de policía, Gran Calloway, es aquel que le hace frente, junto con el agente Jericho.
Ellos dos descubren parte de un plan para destruir la ciudad, un plan que lleva, o más bien hace que llegue, un equipo de jóvenes llamado la Armada Wolfpack, donde se revela que hay un personaje siniestro detrás de todo esto. Y como ya dijo Dominatus, fue su culpa, pues hará todo lo que esté en sus manos para demostrarle a Hogan que está en lo correcto, mientras que los líderes del Wolfpack son quienes se equivocan. Todo esto claro, sin importarle todo el tipo de daño colateral que pueda causar para demostrar su punto. ¿Cuántas partes son, Dominatus? ¿Recuerdas? Ah, sí, claro. Son 3 partes. La primera lleva por nombre New World Order, la segunda Wolfpack Quantum y la tercera, que ya se ha platicado en alguno de los grupos, se trata de Wolfpack Obsidian Wars, donde tenemos un crossover con otra de las historias del estudio Comic Galaxy, con la Máscara del Jaguar, ahora también llamada Jaguar Force, donde los personajes van a colisionar dentro de una nueva historia, juntando parte de la cosmogonía de ambas sagas. No sé de plano de dónde sacas tanta cosa para crear estas historias, ¿eh? ¿Dónde inventas todo esto? ¿Cómo le haces para llegar a tanta conclusión y sacar tanta idea? Es una muy buena pregunta, Dominatus, y fíjate que mucho tiene que ver con la investigación o con lo que estoy viendo en un respectivo momento, lo que me hace querer crear algo. Por ejemplo, si ando, no sé, jugando como ahora Assassin's Creed Origins, que trata sobre egipcios y cosas por el estilo, eso me llama la atención y comienzo a investigar sobre el tema y a desarrollar alguna especie de plan para crear no algo similar, pero sí algo inspirado en lo que estoy viendo, en este caso los egipcios. Para el caso de Wolfpack, por ejemplo, la primera parte, New World Order, está muy basado en cómics de ciencia ficción y un poco con anime y manga que estaba leyendo en ese preciso momento cuando empecé a crear la historia, que como tú sabes, eso salió cuando estábamos trabajando en una agencia de publicidad y era tanto el estrés que teníamos que empezamos a inventar la historia dentro de nuestros tiempos libres. Así fue como se empezó a darle la forma a Wolfpack. Para el caso de Jaguar Force, por ejemplo, y de Obsidian Wars, estaba yendo en un museo, el Museo del Templo Mayor en la Ciudad de México. Estaba viendo pues, lo que tienen ahí, las ruinas, los vestigios y todo. Y al ir leyendo las descripciones fue como empecé a hilar y a crear personajes a fin de darle forma a lo que quería contar. O bueno, no tanto de Jaguar Force, sino más bien la que viene siendo su precuela, las Guerras de Sangre, The Blood Wars, donde empecé a vislumbrar cómo esta parte de los aztecas y mexicas se podía unir con lo que ya había creado de la Máscara del Jaguar. La Máscara del Jaguar sabemos propiamente que es la historia de un vigilante que ocurre dentro de la Ciudad de México en un tiempo real. Mucha gente me ha dicho que por qué tiene máscara de luchador y demás, pero es meramente una efigie, una representación de un personaje enmascarado que podría ocurrir de manera creíble dentro de la Ciudad de México. O sea que es un Batman con máscara de colores. No, Dominatus, no es un Batman con máscara de colores, es un personaje, es un vigilante como tal, que su única motivación es la de salvaguardar al desvalido y luchar, ahora sí que por la justicia, aunque suene muy tonto, pero muy inocente, no tanto tonto, pero este individuo comparte un legado que se ha pasado a través de generaciones desde la época de los mexicas, justamente la parte de Blood Wars, o el también llamado Jaguar de Sangre, es el precursor de una ideología que representa la justicia y cómo llevar ese mensaje y pasarlo de una generación a otra. Y cómo estos individuos que han portado este manto del jaguar, por así decirlo, han sido piezas clave dentro de las luchas históricas que han acontecido en la historia de México hasta la actualidad. Así es como como más bien llega a la conclusión de que hay un jaguar en cada una de las etapas de la historia de México, desde la época prehispánica, poco antes de la colonización española, hasta la parte actual, pasando obviamente por la Revolución Mexicana, la Guerra de Independencia, etc. Es como un legado, el legado del guerrero jaguar. No, pues sí, suena muy imaginativo. Pero ¿cómo daría, por ejemplo, alguien que nunca ha escrito nada y que tiene que empezar a crear una historia? ¿Cómo podría empezar a hacer algo así como lo que tú hiciste? Porque tu desarrollo se ve que te llevó mucho tiempo y que tienes experiencia trabajando de manera editorial, pero ¿cómo eres una persona que nunca ha trabajado de eso? Esa Dominatus es como que la pregunta del $1.000.000, ¿no? A muchas personas les parece muy complicado el crear algo, realmente no es tan difícil. El principal requisito es que te gusten las historias y segundo, que sepas qué tipo de historia vas a contar.
Si tú disfrutas y sabes qué tipo de historia te gusta y qué historia o qué tipo de personaje te llena como tal, eso es lo que tú vas a tratar de replicar al momento de escribir algo. Lo más importante al momento de empezar a crear una historia es que tengas plenamente claro hacia dónde quieres llegar y el género en el cual te vas a adentrar. Por ejemplo, si te gusta mucho Batman y quieres hacer la historia de un vigilante que va a combatir en las noches y salvar a la ciudad y va a ser enmascarado y demás, no solo debes consumir a Batman, debes de ver otro tipo de personajes, como por ejemplo Daredevil, como por ejemplo Grendel, como por ejemplo Spawn. Cada uno de una u otra manera aportan algo en el género, que dependerá de ti si lo aprovechas o no, si sacarás provecho del tipo de secuencias, del tipo de globos, de la narrativa, de los paneles largos, de los paneles cortos, etcétera, etcétera, etcétera. El chiste de todo eso es que tomes referencia de varios lados, que te empapes de todo eso, y con ello, ayudante de alguna estructura base, puedas crear tu propio universo y tus propios personajes, haciendo referencia a lo mejor a algo que ya exista. Yo siempre he dicho que todo ya fue absolutamente contado, pero el cómo hacerlo interesante es lo que cada uno aporta al momento de crear una historia, ya sea que la hagamos de un tema comercial o de cualquier tipo de premisa que podamos elegir al momento de contar algo. ¿Eso quiere decir, mi buen Wolf, que tanto Wolfpack como Jaguar Force están inspirados en algo más? Sí, así es, Dominatus. Wolfpack como tal es un homenaje que hicimos hacia los halcones galácticos. La serie ochentera, conocida en otros lados como Silverhawks. La armadura roja que tú llevas, Dominatus, y el ojo biónico que tienes es un homenaje a Monstrón, Monstar, el personaje, el villano principal. Y tus compañeros o excompañeros del Wolfpack son básicamente los halcones galácticos, Rayo de Plata y compañía, con sus armaduras de color más claro. Eso fue una inspiración que tomé justamente para desarrollar a esos personajes, pero su esencia y cómo tienen su relación es completamente distinta a lo que se maneja en la caricatura original de la cual tomamos inspiración. Simplemente se fue cambiando todo ese contexto hasta armar la historia como mejor nos gustaba y nos iba convenciendo al momento de plantear todo el diseño de personajes. Que también tocando este punto, debo destacar que esta historia yo la escribí como tal y Benjamín fue el que se encargó de dar la apariencia física de todos ustedes. Él fue el que decidió qué ponerse, qué quitarse, cómo decir que fueran las cosas y demás. Ya al final yo como colorista fui quien decidió utilizar ciertos colores para ciertos elementos dentro de los trajes propiamente. Ok, entonces me gusta un género, leo sobre este género, sigo ciertos autores, leo lo que hacen ellos, veo que puedo ocupar, veo que no, y ya con eso puedo crear cualquier historia, ¿cierto? Sí y no, Dominatus. Sí puedes empezar a crear una historia, pero requieres generar un cierto orden al momento de plantear tus ideas para que tenga coherencia y sea entretenido al momento que lo vas desarrollando. Muchos autores independientes lo que hacen es que empiezan a contar las cosas y como no llevan una estructura, simplemente dejan, como dicen, echar todo al asador y van contando lo que se les ocurre, cómo se les ocurre y van estirando cosas que a lo mejor no son tan relevantes en la historia o para la historia. A lo mejor para ellos sí, les gusta que sus personajes hagan cierto tipo de tareas o cierto tipo de situaciones, pero no te aportan nada a la historia. Y eso a nivel profesional es lo que checa un editor para decir si eso funciona o no funciona, o si aporta algo a la historia, o si es meramente relleno y ya. Obviamente si eres independiente puedes gastar el tiempo que quieras y todo lo que sea al momento de crear esto, pero si quieres hacerlo de manera profesional, requieres una estructura al 100% para que esto sea convincente y la gente quede enganchada de principio a fin. Para explicar ese tipo de cosas es justamente que elaboré mi curso Narrativa y Guión para Cómic, escribe una historia desde cero, para que una persona que nunca ha hecho una historia o que no sabe por dónde empezar, o que ya la empezó y no sabe cómo darle orden, pueda por fin trabajar y desarrollar toda su idea de manera que sea entretenida y, como digo, enganchar a la persona desde el inicio hasta el final de la misma. Pero a ver, Wolf, ¿no eso de la narrativa tiene que ver con el dibujo? He escuchado que en la revisión de portafolios los editores checan que el dibujante tenga una muy buena narrativa para que los contraten. ¿Y eso qué tiene que ver con escribir una historia? No simplemente poner a los personajes y que hagan cosas y así ya. ¿O de qué me estás hablando ya con esto? No, la narrativa parte hacia dos lados, hacia la parte textual y hacia la parte gráfica. Tenemos, digamos, dos líneas narrativas dentro de nuestra historia. Lo que va a decir el personaje y lo que está haciendo el personaje. Es muy importante que el dibujante pueda ser capaz de desarrollar y plantear cualquier tipo de situaciones y de personajes dentro de una situación, pero también es muy importante que eso tenga coherencia
y que lo que se está contando y se está diciendo tenga más coherencia todavía y existe una estructura dentro de las palabras que están diciendo los personajes y todo lo que está sucediendo dentro de las viñetas y la página en general. Usualmente se piensa que una página es un conjunto de viñetas o de paneles acomodados en cierta manera para leerse con un cierto sentido y que ayudados por la composición visual podemos identificar lo que está pasando dentro de una escena o una situación o una secuencia en general, llamándolo de una manera muy general. Se dice que si un cómic está bien hecho, tú puedes entender lo que pasa en la historia únicamente viendo los dibujos. No hace falta la parte textual. Eso es muy importante al momento de desarrollar una historia. Pero el dibujante como tal no puede proceder a llegar a este punto en su evolución si no entiende la narrativa textual de qué es lo que está pasando dentro de la historia y la secuencia en sí. Es decir, una persona que escribe y también dibuja va a poder desarrollar un mejor cómic que aquella persona que únicamente escribe o que únicamente dibuja. No tan lejos, cuando leemos un libro y nos empezamos a imaginar a los personajes, los escenarios, las locaciones y demás cosas, todo es gracias a la habilidad del escritor que pudimos llegar a concebir una imagen dentro de nuestra cabeza. Ahora, ¿qué tal si un escritor como tal pudiera trasladar de manera gráfica al 100% lo que está planteando en papel y llevarlo a una representación gráfica para que la gente pueda ver realmente de forma tangible cómo imagina él el universo que está escribiendo o la historia que está desarrollando? Esa es la magia del cómic. Usualmente mucha gente desprecia el cómic o lo hace ver como algo más barato, de más fácil consumo y demás, pero no, el cómic como tal es una reunión de disciplinas que debemos dominar para poder trabajar sobre él. Sobre todo si estamos hablando de un trabajo de autor, requerimos que la persona sepa de redacción, que sepa de dibujo, que sepa de perspectiva, de composición, que sepa de entintado, que sepa de rotulación, que sepa de color, etc. Usualmente se trabaja por equipos porque hay una persona que se encarga de cada tarea para desarrollar justamente una publicación. Pero si por ejemplo el autor es alguien independiente que está publicando su historia por sus propios medios, esta persona requiere empaparse de todo. No llegar a ser experto, pero sí al menos reconocer y poder utilizar cada una de estas disciplinas a fin de que el cómic tenga el mejor resultado posible. El mejor ejemplo de ese tipo de trabajo lo vemos justamente en Europa, donde los autores trabajan durante mucho tiempo sobre una obra en particular. Esto quiere decir que su desarrollo va de la mano con el tiempo que le dé la editorial o el acuerdo que tienen para publicar un trabajo. Ahí es más importante el autor como tal que la editorial. No sé, una persona como Paco Roca, por ejemplo, puede tardarse 1 año, 2, 3, 5 años o el tiempo que quiera para desarrollar su historia. Y la editorial debe aceptar este acuerdo porque saben que Paco Roca tiene una gran calidad y que lo que les va a entregar al final va a ser un producto que va a llamar muchísimo la atención, que va a tener una gran calidad y que puede ser un éxito en ventas. Caso contrario, en América, el cómic se maneja de un formato distinto. El cómic lo vemos más como una publicación de periodicidad mensual, con un cierto número de páginas, que a lo mejor pueden ir entre las 20 a las 48 páginas mensuales, y para llegar a esta cuota debemos trabajar en equipo, para que en lo que el escritor comienza a desarrollar los guiones, el dibujante comience a hacer sus páginas, sus trazos, y al tiempo que va avanzando se las pasa a un entintador. Cuando este termina de hacer su página se la pasa al colorista y así van trabajando, todo para entregarlo dentro de un lapso de tiempo que usualmente va a ser entre 1 y 3 meses, dependiendo del tipo de editorial que se esté manejando a nivel profesional. Si están trabajando de forma independiente, puede ser que haya un poco más de tiempo entre cada publicación y que a lo mejor no sea directamente cada mes su publicación. Acá en México usábamos un término que decía que nuestros cómics independientes eran convencionales. Sí, porque en cada convención, que era más o menos cada 3 meses, publicábamos un nuevo número. Esto era con base al ritmo de eventos y de reuniones que había alusivas justamente a la presentación de cómics. Había mucha gente que duraba 1 año completo dando la gira por varios estados dentro de la República para promover esta publicación, y que conforme se fuera acabando se iba desarrollando el nuevo material para publicar una nueva historia o una nueva saga o una continuación o lo que fuera. Eso lo toco un poco más en uno de los cursos justamente dedicado a la parte de marketing, donde se habla lo que no consideramos tal cual al momento de desarrollar una historia.
Porque sí vemos la parte creativa de que es que hago mi historia, es que la dibujo, es que la saco, es que la publico, pero después ya no vemos más allá cómo se va a vender, a quién se le va a vender, dónde la vas a llevar, quién la va a comprar, cuándo te lo van a comprar y en cuánto te la van a comprar. Este tipo de detalles muchas veces los pasamos por alto, pero hoy en día por la parte técnica, o bueno, más bien por la parte tecnológica, tenemos mayores posibilidades de poder vender una historia o un producto a través de los medios digitales. Vaya, 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 vaya. No imaginaba que fuera un tema tan largo y tan complejo esto de hacer cómics. Pensé que solamente era sentarse y ponerse a hacer cosas y ya. Así que mi Wolf, espero que, así como estás explicando todo esto, en los demás episodios nos cuentes cómo fuiste creando estas historias y lo que hay que hacer para ir desarrollando esto, porque veo que sí es muy complejo, que no es tan sencillo como podía esperar. Y creo que tus cursos, ya les eché un ojo, van enfocados a eso, ¿no? Justamente a compartir este tipo de anécdotas y cosas y prácticas y cosas que se van haciendo al momento de desarrollar una historia o un cómic como tal, y me alegra mucho que se pueda encontrar ese tipo de material, porque pues, creo que no hay en español, ¿no? He visto muchos libros que son en inglés o en japonés, pero en español realmente hay muy pocos, fuera de lo que ha publicado Norma y que anda por ahí en España y Latinoamérica. Creo que no hay mucho de dónde rascarle, ¿no? Así es, Dominatus, mucho de este contenido y de esta información, y es la razón por la que estoy haciendo estos podcasts y esta parte de los videocursos, es porque hay mucha gente interesada en aprender, pero no hay material en nuestra lengua madre, en el español como tal. Mucho se consigue justamente en inglés. Hay muchos libros justamente para plantear historias que están en inglés, para escribir guiones, para cómo desarrollar personajes, para aprender a entintar, para aprender perspectiva, etcétera, 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 etcétera. Pero mucho de ese material, si la persona no conoce el idioma o no lo lee o no lo entiende, difícilmente va a poder relacionarlo, ¿no? Hay muchos libros por ahí que andan en otros idiomas, en japonés, en chino, en ruso y demás. A mí me fascina verlos. Tengo cierta perspicacia por tratar de entender eso y medio leo un poco de japonés, pero no al 100%, y uso traductores para ayudarme a ver esto. Pero sí hay mucha información valiosa de varios lados o entre pláticas de colegas así que me gustaría compartir justamente con la gente y que puedan preguntarme directamente. Anteriormente, cuando iba a las convenciones, me preguntaban ahí. Muchos saben, al menos en las convenciones de México, del centro del país, que soy profesor de artes gráficas y llegan y me preguntan, porque ya saben que soy profesor y que puedo dar una clase o puedo resolver alguna duda en particular a alguien. La idea de los videocursos es justamente que más gente dé ese paso que le falta para poder lanzar sus historias y que aprovechen las redes sociales y todo lo que tenemos ahora de tecnologías para poder dar a conocer a los personajes que están creando, porque ahora es más fácil compartir ese material y sobre todo tener un intercambio de ideas al momento de crear un personaje, una historia, una situación o lo que sea. Eso suena muy bien, mi Wolf. De todo esto, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Cuáles son tus redes sociales? Sí, Dominatus, no, creo que no lo había comentado. Mi página de Facebook como tal, la página de Comic Galaxy, la pueden encontrar como The Comic Galaxy, THE Comic Galaxy, así tal cual. Y mi Instagram personal es el de Edgar Wolf Art. Ahí pueden ver algunos de los dibujos que ando haciendo y cosas así que voy subiendo, o algunos avances que voy desarrollando, o Edgar Wolf Art tal cual dentro de Facebook. Ahí también pueden encontrarme y darle like y seguir las publicaciones y todo lo que se vaya publicando referente a los cursos y también a lo que viene siendo la parte editorial de todo lo que vamos creando, que se va a empezar a relanzar todo a partir del próximo año, en 2022. También, aprovechando ya la interrupción, les quiero agradecer que puedan escuchar este primer capítulo, obsequiando un código gratuito para poder acceder a mi videocurso sobre narrativa y guión para cómics. Si les interesa crear cómics, esta es una muy buena oportunidad. Se pueden ganar justamente uno de estos cupones para que el curso sea completamente gratis y puedan acceder a él. Es un curso en línea, dura aproximadamente 5 horas, lo pueden estudiar al tiempo que ustedes deseen, en la modalidad como ustedes deseen. Pueden ver clase por clase o pueden saltarse clases como quieran, dura 5 horas, ya sabrán ustedes cómo lo ven, pero pueden sacarle provecho al 100% y aprender a desarrollar una historia. Para participar en esta mecánica, lo que tienen que hacer es, primero que nada, darle like a mi página en Facebook de Comic Galaxy. Deben seguir también mi perfil de artista en Instagram, EtherWolfArt. Y segundo paso, compartir la publicación que está de este primer episodio del podcast en la página de Comic Galaxy, compartirlo en su muro de Facebook para que sus amigos lo vean y demás, y con eso ya estarán participando en el sorteo que haré para ganarte una inscripción gratuita a este curso de narrativa. El ganador será seleccionado de forma aleatoria y será anunciado
en el próximo episodio de este podcast. Recuerden, los requisitos son seguir la página de Facebook de Comic Galaxy, seguir mi perfil de Instagram de EtherWorldArt y compartir la publicación de este primer capítulo del podcast de Comic Galaxy dentro de sus respectivos perfiles personales en Facebook. Les deseo mucha suerte y si no ganan, no se desanimen, habrá más adelante otros tantos sorteos justamente para seguir obsequiando estos cursos. Los cuales, por cierto, siguen creciendo en cuestión de lista y en la actualidad van 12 de ellos, no todos enfocados a creación de cómic, pero sí la mayoría sí son de creación, tanto de historieta como de ilustración. El resto son dedicados a diseño gráfico y demás. Actualmente mi lista de cursos oscila entre los 36 cursos planeados aproximadamente. Espero, conforme pase el tiempo, tener la posibilidad de completarlos e ir subiendo poco a poco cada uno de ellos. También si tienen alguna sugerencia o algo que quieran aprender en particular, los invito a escribirme y compartir cuáles son sus inquietudes, qué desean aprender, qué les gustaría ver o si quieren que haga mayor hincapié en algo en particular. Ya evaluaré si puedo abordarlo dentro del podcast como tal o si se hace un videocurso completo sobre un tema en específico y también se puede invitar a algunos colegas para que participen en esto, ¿vale? ¿Algo más que quieras agregar, Dominatus? Se supone que tú eres el entrevistado y terminé siendo yo, si invirtiera los papeles con esto. Ah, sí, para que vean lo que se siente cuando alguien manipula a otro alguien y que diga lo que quiere que haga. Los invitaré a leer Wolfpack, pero pues la nueva versión todavía no está lista. Y hasta que no la tenga, pues no podemos promocionarla, ¿no? Así que mientras los invito a que hagan sus propias historias, creen sus universos, hagan sus personajes. Y sobre todo diviértanse y continúen creando. Bien dicho, Dominatus. Bueno, con eso me despido y pues, a ver si lo volvemos a invitar para el próximo programa. Y si no, pues ya veremos quién vendrá por acá. Quién de mis colegas y amigos los invito a que vengan y estemos debatiendo aquí el siguiente tema. Vale, nos vemos hasta la próxima. Sigan creando. Y recuerden, mi nombre es Edgar Wolf y esto es Comic Galaxy.